la historia del cristianismo, de un pequeño grupo de creyentes a una de las religiones más grandes del mundo. Introducción. Hace más de 2000 años, en una pequeña región del Imperio Romano, surgió un movimiento religioso que cambiaría el curso de la historia. Lo que comenzó con las enseñanzas de un hombre llamado Jesús de Nazaret se convertiría en una de las religiones más influyentes del planeta, el cristianismo. Hoy exploraremos cómo nació, creció y se expandió esta fe a lo largo de los siglos. Los orígenes. La historia del cristianismo comienza en la antigua Judea, una región bajo el dominio del Imperio Romano. Durante el siglo I, los judíos esperaban la llegada de un Mesías prometido por las Escrituras. En ese contexto apareció Jesús de Nazaret, un predicador que enseñaba sobre el amor, la compasión, el perdón y la llegada del reino de Dios. Sus enseñanzas atrajeron a numerosos seguidores. Jesús realizaba sermones, parábolas y, según los evangelios, numerosos milagros. Sin embargo, sus mensajes también generaron controversia entre algunos líderes religiosos y autoridades de la época. La crucifixión y la resurrección. Alrededor del año 30 después de Cristo, Jesús fue arrestado y condenado a morir crucificado. Sus seguidores quedaron devastados, pero poco después comenzaron a proclamar que había resucitado de entre los muertos. La creencia en la resurrección se convirtió en el fundamento principal de la fe cristiana. A partir de ese momento, los discípulos comenzaron a difundir el mensaje de Jesús por distintas regiones. Los primeros cristianos, tras la muerte de Jesús, los apóstoles lideraron las primeras comunidades cristianas. Uno de los personajes más importantes fue Pablo de Tarso, quien viajó por gran parte del Imperio Romano difundiendo el cristianismo. Gracias a sus viajes misioneros, la nueva religión llegó a ciudades de Asia Menor, Grecia y Roma. Durante los primeros siglos, los cristianos fueron perseguidos por las autoridades romanas, que los consideraban una amenaza para el orden establecido. Muchos creyentes fueron encarcelados o ejecutados por negarse a abandonar su fe. El cristianismo y el Imperio Romano. A pesar de las persecuciones, el número de cristianos siguió creciendo. En el año 313 después de Cristo, ocurrió un hecho histórico. El emperador romano Constantino el Grande promulgó el Edicto de Milán, permitiendo la libertad religiosa dentro del imperio. Décadas después, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Este cambio marcó el inicio de una nueva era para la fe cristiana. La Edad Media. Durante la Edad Media, la Iglesia cristiana se convirtió en una de las instituciones más poderosas de Europa. Los monasterios preservaron conocimientos antiguos, copiaron manuscritos y promovieron la educación. Las grandes catedrales comenzaron a construirse por todo el continente, convirtiéndose en símbolos de fe y poder. La Iglesia también desempeñó un papel importante en la política y la vida cotidiana de millones de personas. El Gran Cisma. En el año 1054 ocurrió una división histórica conocida como el Gran Cisma. La Iglesia se separó en dos ramas principales: la Iglesia católica en Occidente, la Iglesia ortodoxa oriental en Oriente. Esta separación tuvo profundas consecuencias religiosas, culturales y políticas. La Reforma Protestante. En el siglo XVI surgió otro acontecimiento decisivo. Un monje alemán llamado Martín Lutero criticó diversas prácticas de la Iglesia de su tiempo. En 1517 publicó sus famosas 95 tesis, iniciando lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Como resultado, aparecieron nuevas denominaciones cristianas, entre ellas luteranos, calvinistas, anglicanos, diversas iglesias protestantes. Esta transformación cambió profundamente la historia religiosa de Europa. La expansión mundial. Con la exploración y colonización de nuevos territorios, el cristianismo se extendió por América, África, Asia y Oceanía. Misioneros, exploradores y colonizadores llevaron la fe cristiana a regiones muy alejadas de su lugar de origen. Con el paso de los siglos surgieron numerosas tradiciones y comunidades cristianas adaptadas a diferentes culturas. El cristianismo en la actualidad. Hoy el cristianismo es una de las religiones más practicadas del mundo. Se divide principalmente en tres grandes ramas: la Iglesia católica, las iglesias ortodoxas, las iglesias protestantes. Millones de personas en todos los continentes siguen las enseñanzas de Jesucristo y participan en diversas comunidades cristianas. Conclusión. Desde sus humildes comienzos en la antigua Judea hasta convertirse en una religión global, el cristianismo ha influido profundamente en la historia, la cultura, el arte y la sociedad. Más de 2000 años después de sus orígenes, su mensaje continúa siendo estudiado, debatido y practicado por millones de personas alrededor del mundo.